Buenas tardes, radio oyentes de Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM, a tu programa Las Puertas de la Justicia. Quien les saluda es el abogado Piero Lázaro Mota. Hoy tenemos un excelente programa, continuando con el tema laboral. La semana pasada justamente hemos hablado sobre el tema de SUNAFIL, el procedimiento de SUNAFIL. Hoy, continuando con la materia laboral, tenemos un excelente invitado, al doctor Miguel Mares Salas, que es un abogado especialista en materia laboral. Actualmente es docente universitario, ha sido subprefecto, también ha sido gerente en diversas municipalidades como gerente de asesoría jurídica. También se ha desempeñado en diversas procuradurías en las municipalidades. Tiene estudios de maestría y doctorado. Tenemos su presencia para poder resolvernos en materia laboral muchos casos, sobre todo en qué hacer en caso de un despido arbitrario, ¿no? Vamos a tocar más de un concepto para que lo puedan tener en claro nuestros radioyentes y nuestros youtubers. Muy bien, doctor Rubén, sus saludos, por favor. Sí, muy buenas noches, radioyentes. Acá con la presencia del doctor Mares vamos a tratar de ver todos los temas laborales, aquellas consultas. Usted, ciudadano que necesita tener conocimiento del aspecto laboral. Entonces, vale la ocasión de poder tener a un invitado que conoce todo el tema laboral, que nos va a esclarecer todas las dudas, ¿no? Y entonces, al público que esté atento a la transmisión y agradecerles también por la acogida día a día, cada programa, ¿no? Venimos creciendo, tenemos más auspiciadores, entonces esto va marchando en función a que tenemos estos invitados que nos esclarecen todas las dudas, y en esta parte de material laboral creo que todos nos vamos a ir contentos. Muchas gracias, doctor, por su presencia. Doctor Lascuaga, para sus palabras, por favor. Muy buenas noches, radio oyentes. Soy el abogado Marco Lascuaga Saco. Bueno, somos parte de la conducción de este programa. Le agradecemos por su participación, ¿no? Durante todas estas semanas que están haciendo que nosotros vayamos creciendo, y que también nuestros invitados, ¿no?, sean cada vez como le pedimos, ¿no?, que enaltecen el programa, que ¿no? enaltecen con el programa, y que van a contribuir también, ¿no?, a un mayor conocimiento de una realidad laboral de la cual viene atravesando el país, con una cierta apariencia real a favor del trabajador. Por eso acá nuestro invitado de honor, que es el doctor Mares, nos va a dar todo su conocimiento, y también, como quien dice, a ampliar, ¿no?, a esas interrogantes, ¿no?, esclarecerlas. Muchas gracias. Doctor Mares, bienvenido. Sus palabras, por favor, de bienvenida. Okay, muy buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo. Les deseo muchos éxitos. Estoy seguro que van a desarrollar muchos más temas y van a crecer en la medida que nuestro país necesita este tipo de información objetiva para poder salir adelante. Doctor Rubén Minaya, mi agradecimiento. El doctor Piero Lazo, comparten una amistad bastante grande, más allá de lo profesional, también hay una amistad muy amical. El doctor Marco Lascuaga. Estoy muy satisfecho de estar acá y deseoso de empezar a poder exponer respecto al tema laboral. El tema laboral es muy delicado. Recordemos que los temas laborales tienen la misma esencia alimentaria, porque una persona que se queda sin trabajo, esa familia no come. Entonces es muy delicado, y sobre todo el tema que vamos a tratar de hacerlo lo más claro y dinámico posible. Muy bien, doctor, justamente le agradecemos sus palabras, y vamos a situarnos en una situación que más de un radioescucha debe estar atento, ¿no? Y está justamente escuchando la radio para saber qué hacer en caso de que un trabajador pierda, ¿no?, su empleo, ¿no? Tener los conceptos claros para saber dónde acudir, cómo presentarlo, y tener conceptos como sus propios regímenes laborales, ¿no?, para saber a qué vía y a qué institución, si pide una reposición, si pide una indemnización, pido ambas, ¿no? Pongámonos, doctor, en el supuesto de que he perdido el trabajo, soy, digamos, un 728, lo más común, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer yo, ¿no? ¿Qué conceptos debería tener en claro? Perfecto.
La pregunta me da pie a hacer una pequeña exposición previa. Correcto. En nuestro país hay como 56 regímenes laborales, pero los que resaltan en realidad son 4 regímenes laborales. Tenemos el 276, que es del sector público, tenemos el 728, que es del sector privado, tenemos el 1057, más conocido como el CAS, y tenemos en implementación la ley Servir. Pero hay un quinto terciante por ahí que se llama locación de servicios, que en realidad no es un contrato de trabajo, sino es un contrato civil. ¿Por qué hago esta diferenciación? Para explicar lo siguiente. Una cosa es despedir a un trabajador de la 276, porque a ese trabajador se le tiene que despedir con un proceso administrativo. Mientras que a un trabajador 728 se le despide con una carta preaviso en la cual te imputan algunas faltas que tú hayas cometido, te dan la oportunidad de que ejerzas tu descargo, y ejercido tu descargo, si el empleador considera que has levantado las imputaciones que te han dado, pues dejará sin efecto la carta, o caso contrario, va a mandarte una carta de despido, ¿no es cierto? Ese mismo tratamiento es en la vía, en el régimen privado. El 1057 se acoge también a las normas del trámite administrativo, ¿ya? Y la ley Servir está en implementación, se está utilizando en las instituciones del Estado, sobre todo, ya que más que todo por el aspecto sancionador, ¿no? Entonces, si es así, ¿qué pasa con los despidos? ¿Cuántos despidos hay en nuestro código? En nuestro código solamente hay 3 despidos. Hay el despido nulo, cuando este despido es atenta contra los derechos fundamentales de las personas. Hay el despido arbitrario. Este despido es: yo ya no quiero contar contigo, ya no quiero que trabajes para mí, te vas y punto. Te pagaré lo que tenga que pagarte, pero tú te vas. Para este despido está estipulado la indemnización por el despido arbitrario, eso a colación a tu pregunta, que equivale a una remuneración y media por año. La crítica contra esa indemnización es el tope. El máximo que decían de 12. ¿Por qué? Porque es máximo 8 años. Que vendría a ser 12 remuneraciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el despido arbitrario. Tú cobras tu indemnización y bye bye. Yo salí con mi gusto de botarte de mi empresa. Total, por un poco de plata que te doy, te vas. Y el otro despido es el despido indirecto. Pues más que todo el despido indirecto se invierte la situación, y es cuando el empleador pues, no te paga tus sueldos, no te da seguridad y salud en el trabajo, no te reconoce tus derechos laborales. Es una inversión del despido, por eso se llama un despido indirecto. Ahora, han incrementado 2 despidos más. El despido incausado, que el despido incausado no tiene nada que diferenciarlo al despido arbitrario. Porque si en el despido arbitrario te voto porque quiero, en el despido incausado te voto sin causa, significa que también te voto porque quiero. Porque no me sirves, no te necesito, o ya me peleé contigo, ya no me eres simpático, ya no me eres simpática, por tanto te vas. Surte los mismos efectos, en buena Surte cuenta. los mismos efectos del despido arbitrario y el despido incausado. Ahorita voy a retornar a esto. Y el último despido que hay es el despido fraudulento. Como su nombre lo dice, utilizo fraude. Te creo generar determinadas conductas, te creo determinados actos, te creo determinados delitos para decirte te vas. ¿No es cierto? Entonces, eso es el despido fraudulento. El despido que nos interesa conocer, más o menos a la pregunta que ha venido, es qué pasa con el despido arbitrario y qué pasa con el despido incausado. El despido arbitrario, como lo he indicado, persigue una indemnización. Si yo soy despedido arbitrariamente, muy bien, acepto, págame mi indemnización y yo me voy. No tengo ningún problema, me voy, asunto terminado. Obviamente que eso va a generar que mañana más tarde este despedido pueda recurrir de alguna manera al Poder Judicial, pero ya por una indemnización, una demanda indemnizatoria por un daño moral, ya que todavía está generado ya, está ya establecido en el procedimiento. El otro es el despido incausado. El despido incausado es votado por las mismas razones que el despido arbitrario, es decir, ninguna. Sencillamente te vas. Por eso es incausado, no tiene causa. Pero el despido incausado que persigue la reposición.
Esa es la diferencia entre el despido incausado y el despido arbitrario. Uno se contenta con la indemnización y el otro pide la reincorporación. ¿Correcto? Esos son los dos tipos de despido que tenemos en esta fase. Una vez que te reincorpora, tú has dejado de trabajar 2, 3 años, 4 años. ¿Qué pasa con esos devengados, digamos, ¿no? De lo que les Exacto. interesan, ¿no? Cuando empezó el nuevo Código Procesal Penal en el 2011 en el Perú, tuve la oportunidad de llevar el caso número 1, se dio en San Juan de Miraflores. El proceso completo laboral está para terminarse en 80 días. En Y letra. los 2 primeros procesos terminaron en 80 días. Hoy en día ya estamos en 3 años, en 4 años. ¿Por qué? Por la quita carga procesal. Llegas a una primera audiencia, fundada. Llegas a la segunda audiencia, ok, te revoco. Me voy a casación. Va a casación y en casación se demora 1 año, 2 años, hasta más de 2 años. Más de 2 años. ¿No es cierto? Entonces, con perjuicio. ¿Qué pasa con todo ese tiempo que estaba afuera? Anteriormente eran los devengados. ¿No es cierto? Te voy a pagar todo lo que tú todo el tiempo que está fuera de la empresa. Hoy en día eso se llama indemnización por daños y perjuicios. Y ahí entra tu procesante, entra el daño emergente, de parecer, entra el daño moral. ¿No es cierto? Entonces, todos esos requisitos que están en el Código Civil, como la indemnización por daños y perjuicios. ¿Y el daño psicológico, doctor, disculpe, El daño moral. se tiene que probar o ya se...? Exacto, justamente quería llegar a esa parte. Anteriormente, el lucro cesante era todos los meses que dejaba de trabajar. Hoy día constitucionalmente no se puede eso porque hay normas que dicen que solamente se paga por una contraprestación. Tú trabajas, yo te pago. No trabajas, no tenemos que pagar nada. Sí, entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál es el lucro cesante? ¿Qué hace? Tienes que tabular, tienes que hacer un monto para pedirlo como tal. Pero ahí quisiera acotar. ¿Y qué pasa cuando yo estoy con licencia con goce de haber? También se da la figura que no trabajo, pero sí me pagan. Claro, pero ahí estamos hablando en tipo de suspensiones que podemos tocar un poquito más adelante si me lo hacen recordar. Claro, correcto. Entonces, ya estamos así. Ahí está la indemnización por daños y perjuicios. Es otro proceso que te va a demorar otros 3 años más. Desde que te despidieron hasta que termina tu proceso de indemnización por daños y perjuicios, 6 años, 7 años. ¿Ya? Una consulta, doctor, ahí sobre el particular. ¿Me permite, doctor? El tema que también escuchamos, o que nosotros los que somos abogados, ¿no? Y en este caso usted, especialista en el tema laboral, dentro del tema de la indemnización por daños y perjuicios, tenemos el tema del proyecto de vida, ¿correcto? Entonces, el proyecto de vida nos podría dar un alcance respecto a eso y obviamente, ¿no? el proyecto de vida de un trabajador de 30 años versus un trabajador de 50 años, ¿qué diferencia? ¿Cómo es que usted le puede hacer entender a nuestro público oyente respecto a esta situación que es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tenemos que conocer que cuando a uno lo despide es lo mismo. Es obvio que tiene que haber una diferencia entre un trabajador que es despedido a los 30 años, que tiene una expectativa, y uno que tiene 55 o 60 próximo a jubilarse. Es un orgullo poderme referir al proyecto de vida, porque ustedes saben que eso ha sido insertado por Fernández Cesarego, un jurista civilista peruano, que hace que nos sintamos orgullosos, porque eso está en el mundo ya, ¿no? En todos los códigos civiles del mundo está insertado y eso fue trabajo. Este es producto peruano. Y efectivamente, ahí hay un trabajo que se tiene que terminar todavía de cumplir, pero que sí será el proyecto de vida. Como es bien claro, si yo tengo 25, 26 años y me despiden, yo puedo retornar a trabajar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo tengo 60 años? ¿Qué pasa si tengo 58 años? Ahí hay que ir a la indemnización por daños y perjuicios. En la indemnización por daños y perjuicios sí, se tiene que plantear, sí se puede plantear, también es lo que se determina el proyecto de vida. Como se puede determinar también el daño punitivo, el daño interdictivo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también dejan de pagar el seguro, dejan de pagar las leyes sociales, todo eso dentro de esos conceptos que si los juzgados están en la obligación de tener que amparar. El proyecto de vida es muy importante. Me tocó un caso y tengo un caso que estoy llevando actualmente de una chica que la despiden de una empresa. Ella era estudiante de ingeniería industrial, tenía 28 años. La despiden, deja de trabajar, no tenía con qué pagar la universidad, deja la carrera y se truncó la variable.
¿Eso va a quedar libre? ¿Eso va a quedar así vacante? No, se ha propuesto que también se le indemnice por ese proyecto de ley. Y considero legalmente que corresponde que sí se le pague por esos derechos. Claro, doctor, Perdón. sí, para terminar con la idea. Ahora, ¿qué pasa? No estamos hablando del empleador y el trabajador. Proyecto de vida por el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando, en este caso, en el mismo contexto que usted describe, esa trabajadora presenta una demanda a los 30 años? Pero ¿qué pasa? El Poder Judicial, usted sabe, eso demora. Entonces, supongamos que demora 20 años ese proceso y ya esta jovencita, ya a los 50, 55, ojo, que ahí quisiera que usted me dé una postura sobre esto. Si el tiempo que demora es debido al mismo proceso o al Poder Judicial, esa situación de lapso de tiempo que ha demorado este proceso, ¿no? Que a todas luces se ve que ha sido producto de que el Poder Judicial, huelgas, etcétera, no se llevó a cabo en su debido momento. Esa situación es imputable, ese paso, ese decurso del tiempo es imputable al empleador, o cómo queda esa figura. Dos cosas. Primero que nada, los procesos generalmente de reposición son un poco más rápidos, demoran 3 años, quizás 4. Podría ser, incluso ya a la primera instancia optar por una cautelar. Actuar por una cautelar. Incluso fuera de proceso, ¿no? Con la cautelar. Sí, claro. Dos, una vez que este trabajador está en un proceso, por X y razones del destino, se alarga su proceso, esa demora, no, que puede ser imputable al Poder Judicial, a los trabajadores del Poder Judicial, a la huelga, lo que sea, no va a ir en contra del trabajador, porque acá lo que se tiene que ver efectivamente es el daño causal. No puede ser víctima del hecho y del sistema. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuándo sucedieron los hechos? Al momento del despido. Lo que viene después ya es una consecuencia. Correcto, clarísimo. Me despediste injustificadamente, el juzgado lo dijo de esa manera. Clarísimo. Doctor, en Perú creo que es uno de los pocos países donde la protección al trabajador incluye la reposición, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo en claro. Salió a través del Tribunal Constitucional y justamente es uno de los países más protectores del trabajador, ¿no? Yo entiendo, no sé si comparten posturas, porque en otras realidades de repente te despiden, te indemnizan y al tiempo consigues un trabajo. Es una realidad distinta. Acá te despiden, anda a conseguir un trabajo rápidamente, ¿no? Anda a que haya un concurso rápidamente, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que el TC fue determinante para la protección del trabajador, ¿correcto? Sí, las normas laborales, recuerda que las normas laborales antes pertenecían al Código Civil, estaban dentro del Código Civil, ya posteriormente se separan. Siempre han tenido ese afán protector, ¿ya? En gran magnitud, en menor magnitud, pero siempre han tenido ese sentido. Hoy en día, por ejemplo, se divide en 2 partes los despidos. ¿Por qué es el despido nulo? ¿Y por qué es el despido arbitrario? Porque si todas las fuentes de los despidos tienen el origen del despido nulo, todos, porque a las finales todos terminan, si yo te declaro infundado un despido, si el juez dice ya, fundada la demanda, el despido es incausado, ¿qué está haciendo? Está anulando, ¿no es cierto? Todos tienen la misma ficha. Entonces, ¿por qué hay la diferencia entre el despido nulo y el despido arbitrario? O el despido incausado o el despido fraudulento. ¿Por qué? Porque dentro del despido nulo estamos consintiendo todos los derechos fundamentales y está remitido a 5, 6 o 7 puntos exclusivamente. Organización sindical. Si yo me sindicalizo y me votan, están atentando contra un derecho fundamental. Claro. El embarazo es terrible lo que pasa a veces, sobre todo en las grandes empresas es terrible. Tengo un caso muy crítico. Una trabajadora embarazada, ¿sabes qué? Yo te incentivo para que te vayas. Te incentivo. Una trabajadora que tuvo méritos de ser de las mejores trabajadoras durante 15 años, cambia la administración, ¿sabes qué? En estado de gestación. Entonces, eso es un abuso, eso es discriminación. Si hay trabajadores que se accidentan y por accidentar, ¿qué es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, si me permiten? Hay lo que se denomina la alocación de servicios. La alocación de servicios es un trabajo determinado por un pago determinado. La alocación de servicios se paga a través de una orden de pago. Las órdenes de pago, las órdenes de servicios salen por logística. ¿Para qué se utilizan? Para comprar muebles, para comprar carros, para comprar llantas, para comprar pelotas, para comprar esas cosas.
con ese mismo sistema le pagan a los trabajadores, como locadores de servicio. Yo tengo demandando por algunas personas que tienen 25, 26, 27 años de locadora, nunca han tenido vacaciones. Cuando dieron a luz, tuvieron que parir, regresar a la semana o a los 10 días a trabajar, porque si no, no le iban a pagar. ¿Por qué? Por la locación de servicios. Porque en la locación de servicios no tienen ningún derecho laboral. Ningún derecho laboral. Hoy en día, inicialmente se les está reconociendo todo eso. Pero sin embargo, ¿qué ha pasado? Un trabajador de locación de servicios se cae de un camión de recogedor de basura, se rompe la pierna, o se disloca algo, 15 días de descanso médico, no le pagan. O a veces está despedido, ya no me sirves para esto. Eso es terrible. Es por eso de que uno de los grandes despidos que tiene el Perú es el despido nulo. Y el despido nulo tiene una causal bien grande, bien fuerte para el empleador. ¿Por qué? Porque yo te despido y ese trabajador va a cobrar todos los sueldos caídos, todos los derechos obtenidos por los trabajadores nombrados, todititos te los van a tener que pagar, conjuntamente con tu reincorporación. Lo que hablamos de devengados por la todo lo que el otro es daños y perjuicios. La misma 728 lo indica desde el comienzo, claro. El juez dice, y páguese todo lo dejado de percibir del trabajador. Si ganas 10.000 soles y regresas después de 4 años, ya eres medio millonario. Pero también, doctor, ahí empieza otra historia, ¿no? El tema de la ejecución de la sentencia. Allá. Usted que tiene tanta experiencia, tantos años dentro del derecho laboral, ¿qué nos puede decir respecto a la ejecución de la sentencia? Porque lo escucho que sí, claro, hay indemnización, de respetar el papel, pues aguanta todo, como se dice, ¿no? Pero el tema de ejecutar la sentencia, o sea, vale decir el hecho de que se me tenga que reconocer en físico el dinero, el monto que está dentro de la sentencia. ¿Cómo es que ocurre ese escenario? Pues, hasta el proceso es bonito. Con la parte civil, con el sector privado, probablemente haya cierta coerción que obliga a estas empresas a pagar y probablemente lo paguen, ¿no? Con 2, 3 partes, haciéndose los locos, que se lo pagan. El problema es el Estado, y el primer cliente del Poder Judicial en materia laboral es el Estado, tanto en materia tradicional como laboral. Entonces, terminamos un proceso, nos vamos, ganamos el reconocimiento del vínculo laboral con beneficios sociales. Hay que pagarles 70.000 soles al trabajador. Muy bien, qué bonito, ya gané. Llega la orden, cúmplase, no se cumple. ¿Qué tiene que hacer el abogado? Escrito. Solicite que se cumpla bajo procedimiento. ¿Procedimiento de qué? No de nada, de multa. ¿En cuánto tiempo te resuelve un escrito del Poder Judicial? 3 meses, 4 meses. Después de 3, 4 meses, no ha cumplido. Tú le has dado 15 días, no ha cumplido. Otro escrito. Que se multe. ¿Yo qué gano con las multas? El plazo está pasando. Y no quieren pagar a veces 2, 3, 4 años. Tenemos que llegar a los embargos. Tenemos que llegar al embargo. Y ahí he visto unas municipalidades que son ya bastante desleales como trabajadores, porque tanto procuradores como trabajadores, todos son trabajadores, están con el embargo hecho y están apelando la entrega del embargo. Es desleal total. Aparte de que no todos los bienes se pueden embargar. No todos los bienes. Cuando es del Estado. No todos los bienes. Hay un porcentaje, sí. Hay algunas cuentas que se pueden... Es que, doctor, ya que usted ha trabajado en la parte con estatal, usted sabe que todo también está supeditado a la ejecución del presupuesto. Así es. Dentro de la ejecución del presupuesto, usted bien tiene de conocimiento, también se determina un porcentaje de pago, Así es. que no puede ser más del 4 o 5% del presupuesto que puede haber. Entonces, por lo tanto, eso también se distribuye en la cantidad de lo que tenga que pagar el Estado. Por eso que muchas veces es el incumplimiento, pero muchas veces se quiere responsabilizar al funcionario como que si él tuviera la capacidad, ¿no?, de poder decir, oye, yo tengo 50.000 y los 50.000 yo te voy a pagar, lo que no puede hacerlo. Entonces, ahí ya es otro factor totalmente distinto. Se da la figura, sí se da la figura. Se da. Hoy en día hay un comité de priorización de pagos judiciales. Hay un comité que se tiene que formar. Pero yo
Estoy pidiendo a una empresa del Estado, una institución del Estado en estos momentos, vía transparencia, que me haga llegar el presupuesto para el pago de esa priorización de pagos judiciales de este año. Porque Ya han pasado 15 días. Pero el comité de sentencias está teniendo efecto, o sea, ha ayudado Claro, bastante. ha eso sí, ayudado es verdad, bastante, sí, por claro eso, que sí. justamente eso. Este comité tiene que velar porque se cumpla, de que entre a un presupuesto. Tener, la Procuraduría le tiene que alcanzar y decir, acá hay tantas demandas que se tienen que pagar. Sino que el problema está que también dentro del presupuesto ellos también tienen solamente un porcentaje para pago de procesos Así es. En las judiciales. municipalidades 3% Y eso es lo que le perjudica para el trabajador. Así es. Pero todo está de acuerdo a un presupuesto. El presupuesto se hace una vez al año. Este año, en el mes de junio, julio, agosto, ya estoy presupuestando para el año 2025. Y ahí tiene que entrar ese presupuesto para esa ejecución de sentencias judiciales. Claro, pero tiene el que problema Es decir, que aquí hay una cosa bien fundamental, ¿no? Y también es un desconocimiento público. Porque todo el mundo, oye, yo te hago dentro que de un presupuesto, sí, pues, pero eso también, cuando se ejecuta, también ellos tienen que ir también de la propuesta que le ha puesto el MEF. Y el MEF no le puede poner un monto que sea mucho mayor, porque si vemos de los resultados de la Procuraduría y vemos la cantidad de pago, muchas veces puede ser mayor a la cantidad del personal que viene trabajando. Entonces ahí llegaríamos a lo que se llama un desbalance que va en perjuicio de la institución del Estado. Pero eso tampoco no quiere indicar de que ellos no cumplan. Es una bola de nieve que se ha venido generando cada vez más y más y más y más. Hoy en día, si tú vas a una procuraduría de una municipalidad chica, no baja de 2.000 procesos, y una municipalidad mediana no te baja de 10.000, y una municipalidad grande ya no nos imaginamos. Entonces, si nosotros vamos a decir que en el presupuesto se pague todas esas deudas, es mentira. ¿Por qué? Porque el presupuesto supera el mismo presupuesto total de la institución del Estado. Pero que empiecen a salir, que empiecen a pagar. Muy bien, ¿Cómo es doctor. posible que en una institución un año entero no paguen esos delitos? Entonces, ya también pues ya estamos en abuso de derecho. es un abuso de abusivo. Mira, yo en una oportunidad fuimos a hacer una auditoría a una municipalidad y su carga de pago judicial era, es decir, 2 veces de su puesto, Su propio presupuesto. de su propio presupuesto. Excedía en todo caso. Entonces ahí tenemos el problema. Y Y no los estamos problemas hablando de ONT, y no los estamos hablando de AFP, no estamos hablando de esas cosas. y eso que todavía que uno de los problemas que se suscitan es que cada vez que entra una nueva administración, ahí es donde se cometen todos esos abusos, pero que lamentablemente que no se dan cuenta que ven perjuicio de la institución. Muy bien, doctor. Justamente lo que señala está muy bien, pero nos estamos olvidando de algo muy importante, nuestros auspiciadores. Justamente eso, para darle una pausa a la excelente disertación de nuestro ponente, ¿no? Y también le hacen el llamado los cibernautas sobre este tema de nuestros auspiciadores, Radio Moderna, Radio Papá, 930 AM. Entonces, señores cibernautas, si necesitas obtener un documento y apostillarlo, pero no tienes tiempo, como a veces nos sucede a todos, no hay sede del Ministerio de Relaciones Exteriores cerca a tu domicilio, entonces, o vives en el extranjero, no te preocupes, estimado. ¿Por qué? Porque nosotros, contrato listo, la empresa contrato listo te soluciona el problema. Es una empresa privada de trámites consulares. Las consultas gratuitas, señores, al WhatsApp 953-558-5510. Se van a acordar de este servidor. El servicio de primera A1. Doctor. Muy bien, justamente también tengo un anuncio. Si uno tiene un delito de especial complejidad, puede acudir al estudio Prado, Abogados y Asociados. Como les repito, para delitos de especial complejidad, el número es 988-704-064. Lo repito, 988-704-064. Asimismo, invitar a nuestros radioyentes, si es que están pensando en viajar en esta semana larga, irse a Trujillo sería una buena ocasión.
Y si van a Huanchaco, mejor. Y en Huanchaco pueden hospedarse en Estancias Solices. Es un departamento con todas las comodidades. Puedes ir en familia, con tus amigos. Vas a pasar una gran semana ahí. Y si llamas de las Puertas de la Justicia, te van a dar un excelente descuento. El número es 993-243-922. Preguntar por la señorita Frida. Repito el número, 993-243-922. En esta semana larga de reflexión es bueno optar por Trujillo y Huanchaco mejor. Doctor. Doctor, también también no nos olvidemos que ahorita creo que ser un conciliador también es un nuevo trabajo, ¿no? Que le está dando chamba, ¿no? Porque no necesariamente tiene que ser un abogado, puede ser cualquier persona que tenga estudios académicos y poder ser un conciliador. Ahorita tenemos de la Escuela de Conciliadores Estela Hernández. En estos momentos acaba de aperturar un curso de conciliación extrajudicial básico, ¿no? Que se inicia el 30 de marzo. Se puede inscribir ya antes que se agoten antes que se agote con las vacantes, y también tendría un beneficio si hace mención de la puerta de la justicia por intermedio de Radio Moderna, Radio Papá. Muy bien, doctor. Justamente el doctor Marco ha tocado el tema de la conciliación. Sabemos que para empezar el tema del proceso judicial tenemos que ir a la conciliación. En su experiencia, ¿es solo un paso formal o realmente tiene incidencia de las conciliaciones, ¿no? Porque las empresas entiendo que no quieren conciliar, ¿no? Me pareciera eso, ¿no? En la conciliación, en general, para mí sí es fundamental y debe de incidirse mucho en esa etapa. Pero en lo laboral, lamentablemente, no hay conciliación. Es declarativa, no es laboral, es ¿no? requisito. Pero está muy bien lo que dice porque la conciliación en general es efectiva, Sí, claro. ayuda mucho. Pero en materia laboral ahí ha habido un pequeño traspié. No es prerequisito. No puede presentar su demanda sin conciliación. No es como en la vía civil que se tiene que presentar una conciliación para ir, no, sin conciliación. Sin embargo, dentro del proceso está la etapa conciliatoria. Correcto. Ahí va mi pregunta, si esas son solo El formales. problema es que es simbólico, ¿no? Ya es más, ya los jueces antes de entrar realmente dicen, a ver, ¿va a conciliar? ¿Ha traído alguna propuesta conciliatoria? No tengo, allá muy bien. Sería por filtrar la audiencia, continuamos. Sí. Cuando la conciliación debe ser propulsada, debe ser impulsada por los juzgados. En el sector privado probablemente se podría tomar también esas medidas, esa presión de parte del juez, proponer alguna situación. El problema es en el Estado. Si un procurador concilia, mañana tiene un proceso. ¿Por qué has conciliado? Es tu amigo, lo conoces. Tendría que tener una autorización específica del propio grupo. Sí, pero en realidad no concilia. El Estado no concilia. ¿Sabes qué? Me curo en salud, no hay propuesta de conciliación, listo. Qué raro sería. Ya que también se ha hablado, doctor, también quisiera, usted sabe que por lo menos que de comunicación y el Estado, por intermedio del Ministerio de Trabajo, se habla de la SUNAFIL, ¿no? Quisiéramos que si realmente la SUNAFIL cumple pues los objetivos que realmente el Estado da y que al trabajador en sí le da pues como una Protección, respaldo. como un respaldo, como digamos, como una protección para verse ellos ir a dicha institución del Estado y solucionar su problema, como el despido arbitrario que antiguamente no el inspector podía ir y responderlo, ahora ya no, ver que no se le pague, pero siguen trabajando para que no se diga que ya no trabaja. Quería que usted nos dé su... La experiencia que yo tengo respecto de SUNAFIL, en los casos, por ejemplo, de los trabajadores, generalmente pues recurren a la SUNAFIL los trabajadores despedidos, que son despedidos por vocación de servicios, ¿cierto? Porque ellos no han tenido un proceso de despido, no han tenido una carta de despido, no tenían nada. Sencillamente, de la noche a la mañana ya no entras a trabajar, te vas. Ellos no tienen tampoco una carta que les digan, hasta acá nomás trabajas. Sencillamente los votan.
¿Cómo pruebas que lo han despedido? A ellos se les dice, anda, es una FIL que te dé una autorización, una orden para que hagas una constatación policial. Anteriormente ibas directamente a la comisaría te disponía un policía, iba y hacía la constatación. Hoy día no, tienen que traer una orden de cine. Hasta ahí. En ese sentido, es hasta ahí. ¿De qué sirve? De prueba, de medio probatorio. Pero que ordenen una reincorporación, no ordenen. ¿Para qué es mucho más efectivo y cumple su función? Es cuando se están viendo de los derechos de los trabajadores dentro del trabajo. Por ejemplo, seguridad y salud del trabajo, todos esos hechos que hay violaciones. Por ejemplo, no te pago las remuneraciones. Yo puedo ir a SUNAFIL, viene y decir, deme la prueba de las remuneraciones. No tienen. Te van a contar, te van a mandar documentación que tienes que subsanar. Si tú la subsanas antes de, puedes evitar una multa, pero si no la subsanas, vas a ser sancionado. Pero eso es vinculante realmente. El problema es de que terminas con SUNAFIL y tienes que correr otra vez al Ministerio de Trabajo. A veces da ganas de pensar, a nosotros los abogados, no pierdas el tiempo ahí, mejor vamos directamente al Poder Judicial, si a las finales vamos a caer ahí. ¿Para qué tanta parafernalia si vamos a terminar ahí? Doctor, ¿me permite, doctor? Doctor, solo quería hacer una pregunta. ¿Cuándo, para que lo tengan en claro nuestros radio oyentes, cuándo uno debe pedir indemnización o cuándo uno debe pedir reposición? Basándonos en el 728, digamos, ¿no? Que es lo más común, digamos, en la actualidad, ¿no? Cuando o de repente en otro supuesto pedir los dos a la vez, ¿no? No se puede pedir los dos. Entonces, justamente Sí. para que lo tengan claro, ¿no? Sí. ¿Cuándo pido uno, cuándo pido el otro, o no puedo pedir los dos? Entonces, ¿cómo es viable eso, no? Sí, no, lamentablemente no se puede pedir los dos. Tienes que optar. ¿Pides la reincorporación o pides el despido arbitrario? Tú vas a definir si tu despido es arbitrario o es incausado. Tú, como trabajador. Como trabajador. Yo quiero mi indemnización, despido arbitrario. Yo quiero mi reincorporación, despido incausado. Muchos dicen despido incausado, dice, habiendo sido despedido arbitrariamente, quiero que se declare como incausado mi despido. ¿No? Solamente son juegos de palabras. Pero en concreto, indemnización solamente para el despido arbitrario. Correcto. Solo. Y la reincorporación solo en el despido incausado. Esa es la diferencia que existe entre los dos despidos. Devengados, El despido fraudulento también busca una reincorporación. devengados, como dijo. Los devengados envía daños y perjuicios. Muy bien. Ahora, cuando uno es repuesto en materia, a través de un proceso laboral, repuesto ya, en proceso laboral, ¿tiene alguna incidencia o diferencia cuando eres repuesto a través de una acción de amparo? ¿O es lo mismo? ¿Tiene el mismo efecto? Por el tema indemnizatorio lo digo. Hay una pequeña sustanciación al respecto que creo que hay que hacer aclarar, ¿no? Ya los despidos de amparo, las acciones de amparo ya no están viendo mucho despidos. Sí, es verdad. Ya, salvo que, por ejemplo, estoy viendo por ahí algunos casos donde te despiden masivamente, ¿no? Entonces dejan de ser un despido para convertirse en un cese colectivo. Entonces ahí sí podrías de alguna manera entrar en una acción de amparo. ¿Por qué? Porque hay la violación de un derecho fundamental. Porque con el nuevo Código Constitucional, el nuevo Código Constitucional establece de que hay las vías idóneas. Y la vía idónea para el despido es el proceso laboral ordinario. Te vas a ir al proceso laboral. Usted me está tomando, últimamente creo que el año pasado, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el delito de amparo relacionado, por ejemplo, a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que pasaban al retiro por invitación. Entonces ya el tribunal creo que se pronuncia sobre eso y tiene toda la parte laboral, y como también es una parte laboral, eso deberían de verlo ya a nivel juzgado de laboral, y solamente le da una alternativa siempre y cuando no se le haya hecho administrativamente y se le haga que retorno, podría ir a la vía de amparo. Es decir, no hice de manera total, pero sí se da como un requisito para irse para el amparo. Ya. Seguí un poco el caso de los policías, de los oficiales que eran pues despedidos porque pasas del cargo de mayor para adelante, de comandante para adelante, y ya pasas a ser como un invitado de la policía, ¿no? Ya pasas a ser como un cargo político, ya no creo en ti, te vas, te votas.
Pero el asunto ¿es justo eso? ¿Es justo que si yo no tengo una causal me estés votando? Eso no es justo. Yo en el caso de los generales, ¿se acuerdan que los sacaron y pusieron sus acciones de amparo y los empezaron a reincorporar, les empezaron a reconocer sus derechos? ¿Por qué? Porque ahí sí hay una violación, ¿no? No está estipulado como tal. Lo que ha optado es el tribunal mismo en tratar de hablar ya las bases correspondientes para que haya un procedimiento. ¿Por qué? Porque lo justo y lo correcto es que si quieres despedir a alguien, que siga un debido procedimiento, que se respete tu derecho de defensa. Yo te voy a votar porque eres general, porque ya no me sirves, te vas. Mi derecho como profesional, de repente he sido intachable toda mi vida y tú quieres poner a algún amigo o quieres hacer ascender a otro amigo y todas esas cosas, entonces yo creo que ahí sí que se establezcan claramente esas bases. Pues al que le toca ir, tiene que irse o que tiene que ser sancionado o no cumplió su función. Una de las causales para despedir a una persona es con su capacidad y su conducta. Si ya un oficial ya no está con la capacidad suficiente para lo que requiere las políticas del país, Doctor, ahora yo quisiera hacer dándole ya otro enfoque, ¿no? Porque hemos tratado, usted ha expuesto el tema de lo que es los despidos, el tema de la problemática como tal, ¿no? ¿Correcto? Esa problemática transversal que existe en el tema laboral. Pero usted con su experiencia, con los años que tiene en el derecho laboral, me atrevería a preguntarle qué considera que es una solución a este tema. ¿Por qué? Porque tenemos en la realidad que existen varios regímenes laborales. Entonces, ¿usted considera que eso es la causante de esta situación, ¿no? Que devienen los despidos y todo lo demás? ¿Usted qué opinión le merece o cómo podría, desde su óptica, es darle una solución? Porque hemos visto el problema, pero también de repente pues usted en sus largos años dice, la solución para mí en el tema laboral es así, asá, o sea, ¿cuál es el tema? Sí, pues esa es una pregunta más política, ¿no? Es una política, ya creo que los padres de la patria tienen que empezar a pensar mucho en eso. Para mí, mientras exista la protección del trabajador, van a existir estas cosas. La única forma sería ponernos en otras instancias, como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa. Ya no me sirves, te vas. ¿Y en materia laboral, doctor, según su experiencia, hay predictibilidad? No. El presidente Huatuco ha cumplido sus fines porque Huatuco se tiene que interpretar con 2 casaciones más, ¿no? Porque sí. Huatuco en realidad no está completo, digamos, ¿no? Generó más problemas que solución, digamos. Fue un dolor de cabeza el caso Huatuco, porque no solamente sale el caso Huatuco, sino que le tira encima hasta los procesos ya en ejecución. Incluso lo que estaba en casación, todo se venía a primera instancia a una nueva calificación. ¿Y en qué se basa y en qué se basa exclusivamente este caso que fue tan doloroso? Fue en utilizar la ley del empleado público, ¿no? Que dice de que para que tú vayas al Estado tienes que haber ingresado con 3 condiciones: plaza vacante, presupuesto, concurso y concurso. El problema es los últimos 20 años, desde 2015 para atrás, toda la vida, ¿quién entró por concurso al Estado? En el Tribunal Constitucional incluso se aparta del propio Huatuco y dice, en el caso de trabajadores de limpieza, cumple función administrativa. ¿Pero qué concurso? Si acá no hay concurso. Así es. Repóngala nomás. Así es, ¿no? Todos los trabajadores obreros de las municipalidades y de las regiones, todos ellos son 728. Todos ellos son 728. Ni siquiera pueden ser CAS. Claro, era como pedir una prueba diabólica. ¿No? Claro. Ya que se tocó este punto, ¿cómo considera usted a los CAS, ¿no? Que en un momento tuvieron una situación y que ahora, bajo otros términos y bajo otro tipo de remuneración, ha ingresado, creo, un 728, creo, ¿no? Y que ha entrado con todos los beneficios mejor que uno caiga sí, pues, es postulado. En realidad, la contratación CAS ha sido sacarle la vuelta a todas las leyes. ¿Por qué? Porque mientras tú estabas en el 276 o 728 tenías un parámetro presupuestario. Cuando tú ibas al CAS,
Me decían al funcionario, renuncia a tu cargo y te contrato como CAS. Si acá ganas 4.000, acá te pago 8.000. Porque no había ese control. Y el CAS también ha tenido su evolución, porque al principio el CAS solamente entró como una alternativa de la locación de servicios. Entró como una alternativa, porque la locación de servicios no te doy nada, como les expliqué hace rato. Pero con el CAS, al principio te decían, ok, te voy a pagar tu seguro, te voy a dar 15 días de vacaciones. Está mejor, ¿no? Hasta que llegamos, eso ya fue con el tiempo. hasta que llegamos a los TLC, pues, en el 2011, 2012. El TLC le dijo al presidente, ¿quieres que te firme el TLC? Sí. Arregla tu problema laboral, ¿cómo vas a hacer eso? Claro, Y estabilidad jurídica también. Estabilizó de alguna manera, Juzgados comerciales también. niveló de alguna manera el CAS con los trabajadores. Ya- Ahora, ha venido esta ley, la 131, que en el 2021 dijo 2 años antes, si estás como CAS, ya eres indeterminado. Ahí quería dar un detalle. Pero ahí también para el Estado ha sido todo un perjuicio, porque dentro de su presupuesto ha tenido y les ha perjudicado grandemente, teniendo en consideración de que el Congreso de la República no tiene una capacidad de gasto, y que posteriormente el Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya por una cuestión netamente social. Claro, Porque eso también hay que ver, ¿no? Es decir, una cuestión en perjuicio del Estado, que ha tenido que asumir ese sobrecosto que no lo tenía dentro de su presupuesto. Claro, pero ahorita ya es una realidad. Con el anterior Claro. presidente, pues, hubo esa situación de la demanda, del retiro de la demanda, que se pronunció de todas maneras el tribunal y mantuvo una partecita. El problema está claro de que ellos son nombrados como CAS. ¿Y qué pasa con los que vienen con posterioridad? ¿También van a ser considerados? ¿No van a ser considerados? Ahí también ha quedado ahí en el limbo. Está en el limbo. Entonces, eso tiene que aclararse. Doctor, Ahí la Corte Superior, la Corte Suprema tiene una función muy grande. Te quiero hacer Establecer eso. una pregunta. Ya que se ha tocado de la locación de servicios, también se ha dado que en el tiempo, me parece que se ha estado utilizando esa locación, pero para que al final de cuentas se quede como un trabajador, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque ya entramos a la desnaturalización. así es. Y eso que se da, como lo comentábamos, que la semana pasada era de que ellos dicen, oye, tú no tienes un horario. Entonces todo el mundo dice, oye, ¿y ya qué hora es? Es decir, ¿quién te controla? No puede tener un control. Tampoco puede firmar. Está obligado a ir a... El locador es un mueble. Por eso, está obligado a ir. Pienso que no, lo puede hacer en su casa. Entonces, eso también ha traído que, como consecuencia, que un alto porcentaje de locadores se encuentren ahorita trabajando dentro del Estado. Proceso, el año 2020-2021, la mayor parte de procesos que había en Poder Judicial son los de desnaturalización de contratos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de hace 28 30 años que están trabajando bajo esa naturaleza y que han empezado a hacer, todos han empezado a pedir de que es un contrato laboral. ¿Por qué? Porque el contrato civil es uno y el contrato laboral tiene sus requisitos. El contrato laboral, subordinación, remuneración y permanencia. Si tienes esos 3 requisitos, lo dice en el 728, lo dice. Entonces, no es civil, pues, es laboral. Pero, ¿Y qué hace? Lo reconocen y tienen que ser nombrados por derecho, porque la norma del 728 establece también el plazo de prueba. Dice 3 meses. Pasados los 3 meses, ya hay protección contra el despido. ¿Y qué cosa es la protección contra el despido? Está ahí ya. claro, pero esos 3 meses incluso hay que tener como sección, digamos, de que si yo soy trabajador, postulo otra plaza, pero dentro de la misma institución, esos 3 meses resulta irrelevante, por decirlo de una manera, ya no opera, ¿no? No, es que acá en el derecho laboral se ve mucho el origen. Mucho se ve el origen. Yo entro hoy día, trabajo 3 meses y al 4.º mes ya no estoy en este puesto, paso a otro puesto. Un año después paso a otro puesto, otro año después paso a otro puesto. ¿Cómo empezaste? Como locador. Si eres locador ya desnaturalizó todo. Lo que venga posteriormente ya no tiene efecto. Porque justamente está viendo un caso de la Suprema, ¿no? Que justamente era un trabajador pero sí mantiene, en este caso sí mantiene el régimen, pasa de
espacios, ¿no? De gerencia, digamos, a otra. Entonces, al final genera le despiden dentro de esos 3 meses, supuestamente, pero la Suprema dice, no, esos 3 meses no son válidos para él, porque él ya tiene un recorrido ahí. ¿Qué le vas a enseñar, no? Entonces, ahí. El periodo de prueba, pasas el periodo de prueba y pues ya estás protegido. No, pero durante ese periodo, en la misma institución, a él lo sacan. Y lo que dentro de los 3 meses. Dentro de los 3 meses. Y la Suprema lo que dice es, este señor ha trabajado 11 años, ha pasado de esta área, de A a B. ¿Por qué le vas a aplicar esos 3 meses? Ha sido más protector en este caso. Ahí el antecedente, pues, ¿no? Juega para el trabajador. El asunto que se ve acá es... No hay predictibilidad, por eso en un momento pregunté. Si es que yo te he contratado 4 meses como locador, ya utilices la protección contra el despido. Que después cambias de función, después cambias de área, después llegas hasta gerente, todas esas cosas, y todo el tiempo has sido locador o CAS, ahora, todo eso se cae. Todo eso no existe, por eso se pide la desnaturalización del contrato y la inaplicación de las contrataciones posteriores. En este caso era, como le digo, específico, ¿no? Lo que estaba viendo, según la experiencia, no sé si lo comparte, que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional creo que ha sido más protector desde el comienzo de que implica la reposición. Por ejemplo, en el tema de la doctor de los terceros, el TC sí no tenía problema en decir sí, repongan al tercero, y lo ha hecho en más de una ocasión. Al CAS también, cuando al CAS, antes de la modificación, el TC sí lo hacía. No sé qué tan bueno ha sido, bueno, ahora hay la vía, como lo ha dicho, es netamente laboral, pero el TC iba un poco más allá, digamos. El único problema para mí, justo lo comentaba, era que cuando tú eras repuesto vía amparo, no tenías derecho a los devengados, era lo único que podía jugarte en contra. No es cierto. En la casación 19557-2015 lo que pasa es de que lo dice. Lo dije yo al inicio, de que tú trabajas, te pagan. Labor efectiva. No trabajas, no te pagan. Pero posteriormente a eso ya tú te vas a una demanda. Claro, como segundo acto, ¿no? Pero en el dentro no. Dentro no. No. Estamos entonces en la misma línea, porque la casación dice justamente eso, ¿no? Trabajador repuesto de amparo no tiene derecho a remuneración de vega en ese acto. Claro. En ese proceso. Sí, claro. Tendría que... El despido nulo, sí. El despido nulo, sí te paga todos los devengados. O sea, va implícito. Dentro del propio razonamiento. Hay un punto que justo tocó, doctor, perdón, solo un segundito, como un dato, disculpen. Respecto a la mujer embarazada, realmente el ropaje jurídico está bien, justamente tiene que protegerse en estos casos, ¿no? a la mujer en etapa de gestación, protege a la familia a su vez, ¿no? Pero solo hay, digamos, un requisito que debe tener la trabajadora gestante, que es ponerlo en conocimiento, ¿no? Porque justamente hay un caso donde la trabajadora lamentablemente no pone en conocimiento y le dan de baja en el contrato y no la pueden reponer, ¿no? Y eso es bueno que sepan las radioyentes en este caso, ¿no? Sí, es claro. Es claro. Tiene que poner en conocimiento al embarazo. Ojo, todo tiene su salvedad. Claro. ¿Qué pasa si está de 8 meses la mujer? El empleador va a decir, yo no sabía que estabas embarazada. La formalidad. Pero sí, si estás de 2 meses, 3 meses. O en conocimiento. O con una carta. Y es más. Voy a quiero una atención médica, dame permiso porque me voy al ginecólogo porque creo que estoy avalado. ¿Sí? Hablando de ese tema, hay una situación que se presenta en la realidad. Vamos a graficarlo, por decirle, hay una persona que está con cáncer terminal, un docente que está con cáncer terminal. Ya, entonces no puede elaborar por la misma situación en la que se encuentra. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para poder darle un cese, ¿qué tendría que pasar? Tendría que someterse a un estudio médico, a un resultado médico. ¿Y qué pasa? Que obviamente en este caso el sector de educación tiene que recibir el apoyo de parte del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no se pronuncia, ¿no?, para declarar la incapacidad de ese trabajador. Entonces, esa trabajadora tampoco puede estar en una aula de clases, o sea, no puede hacer una labor, y tampoco el Ministerio de Salud emite una constancia de que esta persona ya es una persona que no puede laborar.
Entonces, incapacidad relativa solamente te dan, pero no absoluta. En ese contexto, ese trabajador no tiene... ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud? ¿Ha tenido usted casos? ¿Algún comentario sobre ese particular? Pasan esas cosas, Claro. pasan esas cosas. Cuando esta discapacidad del trabajador es evidente, hay una historia clínica, todas las cosas, tienen que pronunciarse sobre esa incapacidad permanente. Tienen que pronunciarse. El seguro está en la obligación de pronunciarse al respecto. Y es más, le van a hacer hasta ¿cómo se La junta médica. Una junta médica que Claro. va a determinar el estadio de la persona, para la cual lo va a mandar a su casa a descansar. Es más, a veces cuando están, al menos con esas enfermedades graves, están internados y todas esas cosas, entonces ya no pueden concluir a trabajar. Para concluir a trabajar y estar en un tratamiento médico tienen solamente determinado tiempo. Pasado ese tiempo, ya te van a dar la declaración de la Capacidad. Doctor, discapacidad parcial. volviendo a lo que le preguntó ahí el doctor Piero, y tocó el tema usted que ha visto casos ahí en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, salía mediante un recurso de amparo de la resolución indicada nula, la resolución con la cual usted pasó al retiro. Reincorpórese. Pero acá viene la otra fase, que los invitados pasan después de 20 años y se van con su sueldo pensionario. ¿Quién asume el pago de esa pensión? Es la caja. Pero cuando sale la resolución de amparo dice, oye, ¿sabes qué? Nula esa resolución y reincorpórate. Ahí viene un problema que se le ha generado al personal policial, porque la caja dice, oye, ¿sabes qué? El TC es nulo. Por lo tanto, la policía tiene que reconocerlo. Y por lo tanto, lo que yo te he pagado, al decretarlo nulo, entonces tú vuelves a tu estado anterior. Devuélveme el dinero que yo te he pagado. Y ahí viene la otra situación, que la policía no le paga al personal policial lo que le debe de pagar, porque en esa resolución no le sale completo, porque no dicen ni con devengados. Cuando sale una orden de reincorporación, en la resolución final dice reincorpore a su mismo puesto y en las mismas condiciones que tenía. Sí. Porque tiene que ir, yo soy coronel, me voy a coronel y si ganaba 5.000 voy a ganar 19.000 soles. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque lo ordena la misma resolución. Sí. Ya. Sí. Ahora, si estuvo cobrando pensión, Sí. el problema es ¿por qué está cobrando una pensión si está en proceso judicial? Ahí hay una cuestión que se manejó mal. No, es que lo que pasa, y es de lo que ocurre, es que cuando tú pasas para la invitación, automáticamente la caja debe de abonarte, porque tampoco tú quedarías, como quien dice, sin pago alguno. Claro, él está optando por un despido. Por eso es que los jueces cuando emiten sino que sentencias lo que dicen pasa que dicen es como se debe descontar. Doctor, creo que ese tema lo podríamos tocar justamente aprovechando la oportunidad para invitarlo en otra ocasión al doctor, porque los temas laborales son... ¿No? No lo quería tomar así en fondo, sino solamente... Sí, como le digo, hacer en la un resolución dice, ¿no es cierto? Dice cómo tiene que reincorporarse todo. Ahora, lo único que, si es que él ha sido cesado, pero el trabajador lo está tomando como despedido, entonces ya debe tomarse las medidas necesarias para evitar que haya esa doble percepción, digamos, ¿no? Que le vayan a pagar y después va a reincorporarse a cobrar un sueldo. Muy bien, doctor, le agradecemos su presencia, el tiempo ha quedado corto, le agradecemos a nuestros cibernautas y a nuestros radioescuchas su preferencia, es un aliciente para nosotros, para continuar con el programa, siempre en Radio Moderna, 930 AM, en el programa Las Puertas de la Justicia. Muy agradecido, doctor, palabra de despedida, por favor. Ay, me siento muy agradecido, estoy muy ameno, he estado muy en familia con ustedes. Sí, me encantaría volver en cualquier momento. Está invitado, cuando ustedes claro que sí, quieran. doctor. Ustedes saben que cuentan con un servidor y espero haber apoyado de alguna manera, haber aclarado algunos conceptos. Sí, doctor, claro que sí. Ustedes y también para los que siguen. Lo más importante de nuestra radio. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.